Hola chicos y chicas, bienvenidos a Academia de Dardos con Samuel. Yo soy Samuel y hoy vamos a ver dos trucos, dos consejos que van a hacer que seguro que tu diana aguante más tiempo. Así que si quieres alargar la vida de tu diana de pelo, quédate, no te pierdas ni un solo segundo de este vídeo. Suscríbete si todavía no lo has hecho y si te gusta, déjale un buen like. Vamos al lío. Vamos a empezar con el primero de los consejos y este es mover la diana regularmente. Mover la diana me refiero a rotarla regularmente, ¿vale? Si os fijáis, ¿vale? Cuando jugamos al 501, el sector que más usamos es el del 20, ¿vale? El 20, 19, 18 son los números que más valen en el 501. Entonces, un triple 20, sobre todo es el más goloso, porque son 60 puntos con un solo dardo, pues este segmento suele acabar bastante destrozado, bastante quemado, ¿vale? Cuando lanzamos muchos dardos, el sisal acaba desgastándose, que el sisal es el material de la diana, ¿vale? Acaba desgastándose, entonces lo que hace es que cuando vayamos a lanzar el dardo a ese segmento, puede que rebote y que no se claven bien los dardos. Para evitar esto, o para alargar la vida de la diana, ¿vale? Porque no hay que tirarla, evidentemente, lo que tenemos que hacer es buscar un segmento que no tengamos tan destrozado como el del 20 y cambiarlo y sustituirlo por el 20, ¿vale? Quiero decir, el 4, por ejemplo, que lo tengo inservible, o sea, lo tengo casi nuevo, porque no he lanzado el 4 jugando al 501, evidentemente, porque busco el 20, pues lo que vamos a hacer va a ser poner el segmento del 4 en el del 20. Y para ello, ¿qué hay que hacer? Pues hay que sacar las ruletitas y desfijar la diana de la pared, ¿vale? Y giraremos la diana hasta que el 4 esté en la posición vertical del 20, ¿vale? Ahora, como los números del aro alámbrico están mal colocados, lo que hacemos es quitarlo, ¿vale? Porque esto es un aro que se desencaja perfectamente, ¿vale? Sector del 20, buscamos el número 20 en el alambre y colocamos para que coincida con el número que queremos. Una vez hecho esto, lo que haríamos sería apretar otra vez las ruleticas para fijar la diana a la pared y ya tendríamos un sector nuevo para nuestro número 20, ¿vale? De tal manera que el 20 antiguo había pasado ahora a ser el 9, que tampoco lanzaremos al 9 porque es un número que cuenta muy poquito, ¿vale? Entonces, con este pequeño truco lo que vamos a hacer va a ser intentar ir desgastando poco a poco todos los segmentos y no darle mucha tralla al segmento del 20, ¿vale? Entonces esto yo os aconsejo hacerlo regularmente, por ejemplo, una vez cada semana. Es decir, cada semana que uses la diana, cambias el segmento y lo pones el 20, lo usas en el 4. El siguiente usas el 20 y lo pones en el 6. El 20 en el otro número, ¿vale? Entonces así vas desgastando uniformemente todos los segmentos de la diana y no machacas únicamente, como os he dicho, los segmentos del 20, del 19, 18, 17 y 16. El segundo de los consejos tiene que ver con las puntas de nuestros dardos, ¿vale? Y yo os voy a recomendar que estas puntas sean lisas, que no tengan ninguna estrías ni ninguna formas raras. Así que vamos a ir a la mesa y os voy a enseñar 3 sets de dardos que tengo con 3 puntas diferentes y os voy a recomendar cuáles son las mejores. Aquí tenemos nuestros 3 juegos de dardos, los cuales estos dos llevan puntas de conversión y esta llevan las puntas del dardo de acero, ¿vale? Original, no las he cambiado ni nada. Y a simple vista podemos decir que estas son las más llamativas, son las más bonitas, ¿vale? El colorcito está muy bien, el dibujito este que tiene aquí, así como con forma de ranuritas, está muy bien, pero son las peores. Y ahora os voy a explicar por qué. Estas dos puntas, ¿vale? Son puntas completamente lisas, que cuando impacten en la diana, para sacarlas saldrán de una forma muy limpia. Sin embargo, esta otra punta, cuando impacte en la diana, se agarrará muy bien a la diana, se agarrará, sin embargo, de tan bien que se agarra, con estas estrías, cuando lo saquemos, arrastrará todo el material del propio segmento y nos lo despeluchará echando pipas. Entonces estas puntas son buenas porque agarran muy bien, pero a la vez nos acorta la duración de nuestra diana. Así que yo, si queréis que la diana os dure, no os aconsejaría este tipo de puntas. Vale, pues aquí vamos a ver las puntas lisas, ¿vale? Veis que no ponen nada de resistencia al salir, son lisas, son completamente, como hemos dicho, sin estrías, sin dibujos ni nada, y no ponen ninguna resistencia, ¿vale? Estas otras puntas también son las de conversión lisas, que no ponen apenas resistencia. Y sin embargo, vamos a ver aquí las que tienen, hemos dicho, estrías, ¿vale? Ya habéis visto ya que ha dejado aquí una marca considerable, ¿vale? Vamos a ir con el siguiente. Otra marca considerable y ya empieza a despeluchar, ¿vale? Estas agarran muy bien, sin embargo ponen como mucha resistencia, ¿vale? Entonces,
Como hemos dicho, estas puntas van a hacer que vuestra diana pierda tiempo de vida. Espero que pongáis en práctica estos dos consejos que os he traído, que podáis alargar un poquito más la vida de vuestra diana y sobre todo que te suscribas si no lo has hecho, que le des un buen me gusta y nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao.